Imagínense esto. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, anuncia un megaproyecto en Argentina. La reacción, como se pueden imaginar, fue inmediata. Por un lado, un entusiasmo tremendo y por el otro, un mar de preguntas. Eso fue exactamente lo que pasó con el proyecto Stargate Argentina. Y bueno, en este análisis vamos a separar los hechos de la ficción. Y el misterio arranca justo acá, con esta frase. Así, tal cual, fue como Sam Altman, el CEO de OpenAI, describió a la empresa que va a estar a cargo de este proyecto monumental. El problema es que el nombre Sur Energy era, para ser sinceros, prácticamente desconocido en el país. ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a desglosarlo. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con el impacto del anuncio inicial, después nos vamos a meter de lleno en los detalles del acuerdo, vamos a ver la escala real del proyecto, nos vamos a preguntar si de verdad es factible y al final vamos a cerrar con las preguntas clave que van a definir si esto es una promesa de futuro o una hábil jugada política. Todo empezó con una reunión, de esas de alto perfil, ¿no? Entre ejecutivos de OpenAI y el presidente de la nación. Y casi inmediatamente después, ¡pum!, llegó la noticia que sacudió por completo el ambiente tecnológico local. El plan, en su concepto, es simple, pero en su ambición es monumental. La idea es construir el primer gran centro de datos enfocado en inteligencia artificial de toda la región, y encima, ubicarlo nada más y nada menos que en la Patagonia Argentina. Es una pieza de infraestructura que podría, literalmente, cambiar el mapa tecnológico de América Latina. Bien, ahora dejemos un poco los titulares y vayamos a la letra chica, porque una cosa es el anuncio que se hace para la prensa y otra muy distinta es lo que se firmó de verdad. Y es acá donde la historia da un giro interesante. El punto clave es este. Lo que se firmó no fue un contrato de inversión multimillonario, fue una carta de intención. A ver, es un primer paso importante, claro que sí, pero no es un acuerdo cerrado ni vinculante. Es, en esencia, una declaración de buenas intenciones para ver si en el futuro colaboran. Y esto nos lleva a la primera gran aclaración. La percepción general fue que OpenAI llegaba al país con una inversión masiva bajo el brazo. La realidad, según los documentos, es que OpenAI va a actuar como cliente. Se comprometen a comprar capacidad de procesamiento una vez que el centro de datos esté construido y funcionando. O sea, no son los inversores, son el gran cliente ancla que le da viabilidad al proyecto. Pero la forma en que se anunció todo fue, como mínimo, extraña. OpenAI, que es el futuro cliente, es quien aparece junto al gobierno para dar la gran noticia. Mientras tanto, Sur Energy, la empresa que tiene que construir todo esto, brilló por su ausencia en esa reunión clave. Un detalle que, la verdad, sembró confusión desde el minuto 1. A pesar de toda esta confusión, no se puede negar que las cifras que se están manejando son impresionantes. Vamos a ver la escala del proyecto para entender por qué generó tanto revuelo. Se está hablando de una inversión de hasta $25 mil millones. Es una cifra que, de hecho, es consistente con los costos de la industria para un proyecto de este calibre, y que además podría beneficiarse del RIGI, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones del país, que ofrece varias ventajas fiscales y regulatorias. Para ponerlo en perspectiva, si este proyecto se llega a concretar, sería la segunda inversión privada más grande en toda la historia de Argentina. Solo la superaría el megaproyecto de gas natural licuado. Estamos hablando de una escala verdaderamente histórica. Y gran parte de esa inversión se explica con este número. El data center podría llegar a demandar hasta 500 megawatts de potencia. Eso es más o menos el equivalente al consumo eléctrico de una ciudad mediana a grande, una cantidad de energía descomunal que obviamente plantea la pregunta más obvia de todas. ¿Pero es esto realmente posible? Las críticas técnicas no tardaron nada en llegar, sobre todo por el impacto energético y ambiental. Sin embargo, parece que el proyecto tiene respuestas para estas dudas. La primera gran crítica es muy lógica. Si conectas un consumidor de esta magnitud a la red eléctrica pública, la haces colapsar. Sería técnicamente inviable y desestabilizaría el suministro para todo el país. La solución es la única posible. El proyecto no se va a conectar a la red pública. En su lugar, va a generar su propia energía. OpenAI además puso una condición clave, que toda esa energía sea sustentable. Y para eso, Sur Energy ya firmó acuerdos con Genella, que es la mayor generadora de renovables del país, y con Central Puerto, que opera una central hidroeléctrica gigante en la zona. La segunda gran preocupación es el agua. Históricamente, los grandes centros de datos fueron muy criticados por su consumo altísimo de agua para la refrigeración. Y es un recurso crítico, especialmente en zonas áridas. Y acá es donde la tecnología moderna soluciona el problema.
Hoy en día lo que se usa son sistemas de enfriamiento de circuito cerrado. Funcionan de una manera muy parecida al radiador de un auto. El líquido recircula y así se reduce drásticamente el consumo de agua nueva. Y además, el clima frío de la Patagonia es un aliado natural que hace que estos sistemas sean todavía más eficientes. Bien, parece que la parte técnica tiene respuestas bastante razonables, pero eso nos devuelve a las preguntas más grandes y misteriosas, las que giran en torno a los protagonistas de esta historia. Y volvemos a la pregunta inicial, la que lo envuelve todo. Si van a liderar un proyecto de $25,000 millones, ¿quién es exactamente Sur Energy? Los datos que hay son por lo menos desconcertantes. Altman la llama principal empresa energética, pero es desconocida en el sector. Fue fundada por emprendedores tecnológicos muy reconocidos, pero uno de ellos ni siquiera la menciona en su perfil público de LinkedIn. Y lo más llamativo, no estuvieron en la foto del gran anuncio. Todo esto sugiere que podría ser una sociedad de propósito específico, o sea, un vehículo creado solo para este proyecto, lo que explicaría su bajo perfil. La otra pregunta fundamental es, obviamente, el dinero. Sur Energy tiene que conseguir el financiamiento para construir todo. La carta de intención de OpenAI es una garantía muy poderosa para salir a buscar inversores, pero hasta ahora no se anunció ningún banco, ningún fondo de inversión, ningún socio financiero. El fondeo sigue siendo una incógnita total. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la última parte de nuestro análisis. ¿Cómo interpretamos un anuncio tan espectacular, pero que al mismo tiempo tiene tantas piezas que faltan? El escepticismo es comprensible por varias razones. Primero, es raro darle tanta publicidad a un proyecto en una fase tan temprana. Todavía no se conocen detalles clave como la ubicación exacta ni, como dijimos, los financistas. El momento del anuncio, justo antes de elecciones clave, también levanta ciertas sospechas políticas. Y un dato que no es menor, fuera de Argentina, la noticia apenas tuvo repercusión. Al final, la visión del analista Enrique Carrier parece la más acertada. El potencial del proyecto es enorme, y la promesa es emocionante, no hay dudas. Pero las incógnitas son igual de grandes. Por ahora parece que lo más sensato es observar con atención y sobre todo mantener el entusiasmo bajo control.